Muy buen día tengan todos, compañero y tutor. A continuación les daré a conocer el ejercicio 1 de la fase 1 de electrónica potencial, lo cual nos dice diseño de la etapa de conversión AC al DC. La introducción, comenzamos con el punto 1.1, parámetros de diseño de conversor AC-DC y del conversor DC-AC. Bueno, el parámetro del motor serían los siguientes: voltaje de fase de 110, la potencia de 1 medio, la corriente nominal de 6 amperios, el factor de potencia del 0.8%, el 0.8, el rango de operación del 30 al 100 y la frecuencia, ¿no? La fuente de alimentación serían 50, fuente de línea, y voltaje de entrada serían 110 BRMS. Bueno, aquí nos dice que debemos calcular la memoria de cálculo matemático. Bueno, aquí nos da un voltaje de rizado de entre 2% al 7%, ¿no? Para este caso, vamos a trabajar con el voltaje de rizado del 2%. Calculamos el voltaje pico con la siguiente fórmula. Reemplazamos 110 por la raíz de 2, y nos da un resultado de 155,56 voltios pico. Calculamos el voltaje de rizado pico pico. Utilizamos el porcentaje del 2%, el cual es un 0.02%, lo multiplicamos por 155,56 voltios pico, nos da un resultado de 3.11 voltios. Calculamos el voltaje de rizado. Bueno, esto nos da la siguiente fórmula. El voltaje que nos dio del porcentaje lo calculamos con el 3.11 dividido entre 2. Bueno, esto nos da un resultado de 1,55 voltios de pico pico. Calculamos el voltaje de salida continua. Esto nos da un resultado con la siguiente fórmula. Calculamos 155,56 voltios menos 1,55 voltios. Nos da un total de voltaje de salida de 1,540,05 voltios. Calculamos el voltaje del captor del filtrado, el cual es de la siguiente fórmula, el cual nos reemplazamos 6 amperios, 2 por 50 Hz por 3.11 voltios, nos da un total de 19,29. Los parámetros de la conversión AC-DC, voltaje de rizado, vamos a cogerlo del 2%, como les dije anteriormente. El capacitor de filtrado es de 19,29. Capacitación de voltaje, ¿no? El voltaje de continuidad del 154,05005. Seguimos con el siguiente punto, que es 1.2, diseño del circuito del conversor AC al DC. Bueno, este es el circuito como tal, hecho en Proteus. En este caso observamos claramente que las señales de entrada mediante el medidor de voltaje, lo cual claramente se mira pues que está funcionando bien, ¿no? Bueno, aquí dice analiza las señales de entrada y salida del conversor AC, ¿no? Bueno, aquí están las señales del conversor AC, como se puede ver. Dice, pregunta de control de lectura, ¿no? También nos dice también que debemos buscar expliquemos la figura 2 y con 200 palabras de MATLAB, ¿no? Nos manda este link. Bueno, este es tal como la figura del esquema principal en MATLAB, lo cual nos dice, como se puede observar, es una figura la cual es un diagrama. Se puede observar que es un diagrama de un variador de velocidad en MATLAB, ¿no? El cual tiene bloqueos de entrada trifásica. También tenemos un bloqueo de un ciclo positivo continuo, el cual dobla la frecuencia de entrada y la prepara para ser filtrada. Luego una serie de RLS tipo inductivo que suprime el rizado no deseados. Y luego nos encontramos con el rango de rizado. Pues se puede decir, este es un capacitor que debe resistir la potencia de la carga, ¿no? Y además mantener una salida estable, aunque sea exigible. También tenemos otro bloqueo de módulo IGBT eh, trifásico con módulo PWM, que controla la temperatura o cierre de los dispositivos a pares, de tal forma que al modificar la señal PW en los IGBT se conserva como la modificación la frecuencia conectada a una serie de bloques, como la frecuencia, torque, velocidad, como su corriente de consumo inicial y estable. Bueno, gracias y feliz día.